Suscríbete. Nos vemos. Interactuemos. 8 de la mañana, 2 minutos, una mañana nublada, medio destemplada, gris, que además va a tener inestabilidad de vuelta hacia el atardecer en este 24 de marzo, feriado por el Día de la Memoria. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bien, por un lado se cumple también un mes hoy, ya un mes de los ataques de Rusia a Ucrania. El presidente Zelensky pidió que haya marchas y manifestaciones en favor de la paz en el mundo entero con las banderas de Ucrania, mientras que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, llegó a Bruselas, donde funciona la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, el tratado militar defensivo que firman Estados Unidos y muchos de los países europeos, y es el tratado por el cual, digamos, si alguno de estos países fuese atacado, caso Polonia, por ejemplo, que ahora forma parte de la OTAN, todos los demás se verían obligados a salir en defensa militar ya explícita de ese país. Bueno, están todos sesionando, obviamente como tema principal el ataque de Rusia a Ucrania, y con Biden intentando en ese contexto que los aliados europeos sigan el camino de las sanciones económicas más severas todavía para imponerle a Rusia, como es el caso de Estados Unidos, que ya no le compra ni gas ni petróleo, ¿no? Y mientras tanto, el portavoz chino está muy atento, la OTAN, a los movimientos de China, si le da apoyo político a Rusia, y hubo reuniones incluso de Biden con Xi Jinping. Lo que dijo hoy el portavoz de la Cancillería china es que desinformación lo que dijo el secretario general de la OTAN, que dijo que China le está dando apoyo político a Vladimir Putin. Acusar a China es desinformación. No tenemos que echar leña al fuego, dijo el portavoz chino. Bueno, esto es lo que está pasando hoy en el mundo, mientras que hoy en Argentina, por supuesto, que tenemos también una conmemoración muy importante que tiene que ver con, como decíamos, el golpe del 24 de marzo de 1976. Va a haber, como siempre, y además, más que como siempre, en realidad, después de los 2 años en los que no pudo haber la tradicional marcha del 24 de marzo, vuelven a marchar los organismos de derechos humanos, los partidos políticos de izquierda, marchan también organizaciones del peronismo, el movimiento Evita, movilizan a algunos intendentes. El radicalismo tiene una columna, no siempre aparecen en grandes proporciones, pero recordemos que el radicalismo también tuvo un rol muy importante en la recuperación de la democracia con el gobierno de Alfonsín y el juicio a las juntas. Hace un ratito escuchábamos algunos tramos de los testimonios del juicio que condenó a los responsables de las juntas militares por el terrorismo de Estado, y que sobre todo sirvió además, junto con el informe de la CONADEP, del informe de desaparición de personas, para que gran parte de la población tomara conciencia y supiera aquello que había pasado durante la dictadura, porque la decisión de los militares de combatir en forma ilegal en ese momento, originalmente planteando que lo que iban a combatir eran las guerrillas, que habían estado muy activas, sobre todo en el 75, Montoneros y el ERP, decidieron hacerlo en forma totalmente ilegal, o sea, no dando cuenta de lo que hacían y apropiándose de la vida, de los bienes, de la propiedad, y la tortura, y haciendo cosas espantosas en centros clandestinos. Bueno, toda esa, darse cuenta que eso realmente había ocurrido, bueno, fue un proceso para la sociedad, y en ese proceso el juicio a la Junta fue clave, fue fundamental. Algunos sabían y no querían saber, y en otros sectores había también mucha incredulidad respecto de lo que realmente había pasado durante la dictadura. La cuestión es que hoy va a haber marchas, la Cámpora marcha desde la ESMA, que fue uno de los centros clandestinos más importantes, donde operó la Marina, porque además cada una de las fuerzas, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, tenía sus propios centros clandestinos de detención, lo que mostraba además que era una decisión organizada y centralizada, la de secuestrar, matar y torturar, y no dar cuenta del destino de estas víctimas. De hecho, todavía el equipo de antropología forense, que trabaja con los restos de los desaparecidos, está pidiendo que se presenten a entregar muestras de ADN los que tengan familiares desaparecidos, porque tienen 600 huesos de personas que no pueden identificar su identidad porque no tienen con qué comparar el material genético. Entonces hay todavía cuerpos por identificar. Había habido muchos cuerpos que fueron arrojados al río La Plata y que por la propia corriente del agua terminaron
terminaron volviendo a las orillas y se encontraron en fosas comunes también. Hay mucho trabajo todavía activo de parte del equipo de antropología forense y todavía hay muchos nietos por recuperar. Muchas familias que siguen buscando a esos bebés que nacieron en cautiverio, en esos centros clandestinos y que fueron ilegalmente apropiados dentro de las maternidades clandestinas que funcionaban por los militares. La cuestión es que desde la ESMA hoy va a salir la columna de la Cámpora, un movimiento bastante identificado en su proceso, ¿no? La Cámpora también con algunas de las agrupaciones de hijos de desaparecidos. Guado de Pedro, de hecho, es uno de los hijos desaparecidos, el actual ministro del Interior, que va a estar marchando, con Máximo Kirchner también, por supuesto, y van a Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo, en distintos momentos, van a converger, van a usar un mismo escenario. Hubo mucha discusión entre la izquierda, las organizaciones de derechos humanos, muchas de ellas también muy identificadas hoy con el kirchnerismo, lo cual hace que a veces no tengan los mismos puntos de vista ni las mismas consignas que algunas organizaciones de izquierdas que también han sido las más presentes en estas plazas. Bueno, y aparece y se cuela también la consigna de no al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que van a llevar algunas de las columnas. Pero lo importante, y más allá de que es un 24 de marzo que encuentra también al Frente de Todos dividido, Alberto Fernández va a tener su propio acto en el CONICET homenajeando a los científicos que fueron secuestrados de la última dictadura, pero más allá de eso, me parece que como sociedad uno de los acuerdos vitales que tenemos después del horror de lo que fue la dictadura quizás la más sangrienta de América Latina, es que tenemos un acuerdo del nunca más. Y ese acuerdo del nunca más ha sido muy respetado en términos de nunca más a la participación de los militares en la vida política, nunca más a lo que pasó en la dictadura, pero sobre todo la valorización de la democracia, que incluso es una democracia que en términos económicos ha dado muy poco en todos estos años. La pobreza ha aumentado, tenemos todos los problemas económicos que tenemos y sin embargo me parece que del horror de esa dictadura, uno de los acuerdos más centrales, más duraderos y por ahora más firmes que tiene nuestra sociedad con todo lo que nos pasa es que queremos vivir en democracia. Necesitamos una democracia mejor, que nos dé mejores, de una sociedad más igualitaria, con menos pobreza, con menos desigualdad. Pero más allá de eso, me parece que cuando uno ve estas manifestaciones, la llegada de chicos, jóvenes, la convergencia de distintas fuerzas políticas en un acto como el que vamos a ver hoy en Plaza de Mayo, más allá, insisto, de las diferencias y los matices, hay un consenso todavía muy vigente que tenemos que cuidar alrededor de la democracia. Y ese consenso nace del horror de lo que fue la dictadura que se inició un 24 de marzo de 1976.